¿Qué tal amigos de Nuestra América Radio y Televisión? Para ustedes, desde Pasto, Nariño, Colombia, tenemos el agrado de presentarles a un personaje muy importante a través de Voces de Nuestra América que se transmite a través de este canal. Tenemos el invitado especial al maestro Álvaro Gonzalo Reyes Risueño, maestro en artes plásticas con una especialización en gestión y políticas culturales. Bienvenido, maestro Álvaro Reyes, a Nuestra América Radio y Televisión. Bueno, mi apreciado Jaime, qué gusto estar en este importantísimo medio de comunicación donde se difunde de una manera muy amplia los procesos culturales, no solo del departamento de Nariño, sino que sabemos que es a nivel nacional en muchos eventos, así que es muy grato poder tener en este canal de expresión pues estas voces que también desde la gestión administrativa de la gobernación de Nariño en el tema cultural pues desarrollamos en el territorio y que son el referente pues de lo que es la política pública cultural en estos tiempos en el departamento. ¿Quién es el maestro Álvaro Gonzalo Reyes Risueño? Más allá del cargo, cuéntenos un poco de usted. Bueno, el más allá es el más acá. Tal vez alguna vez lo dijo el maestro Alfonso Zambrano, decía eso, ¿no? El más allá es más acá. Es decir, es como la forma personal de asumir la vida y en este caso pues yo soy un artista que he transitado en el desarrollo de mi vida y de mis comunidades, pues la gestión del arte como tal, que es un escenario de reivindicación, de identidad, ¿no es cierto?, de reconocimiento de las comunidades y, por supuesto, de una interacción social maravillosa. En ese espacio hemos estado gestionando en la cultura desde lo administrativo, pero también desde los procesos de las culturas vivas, que se llaman, que son las culturas que son la validez, y es decir, que vienen desde las esencias de las comunidades. Entonces, desde ahí pues hemos gestado muchos procesos culturales, muchos proyectos, en la pintura, en la música, en las artes escénicas, tal vez en la danza, y en ello hemos ido consolidando pues una acción cultural que de alguna manera pues nos reconoce y nos da la vitalidad de buscarle un sentido propio a la vida y ese sentido esencialmente es un sentido de cultura comunitaria, es decir, de trabajo de la cultura con la gente para el desarrollo pues, y fortalecimiento de esas identidades que nos reconocen acá en el territorio. ¿Qué recuerda de su infancia y cómo lo conectan con la cultura del departamento de Nariño? De mi infancia, pues que tengo un referente de artistas, porque mis tíos que proceden del Ecuador, precisamente de San Antonio de Ibarra, eran escultores y pintores. Entonces, uno de mis tíos, Alfonso Reyes, un pintor que está radicado en la ciudad de Ipiales y que pues, ha dejado y aún vive y un testimonio de lo que es las artes. En ese sentido, desde muy niño, pues ya estaba cerca a la expresión estética, plástica, y ya pues era un artista, un dibujante, un pintor, y empíricamente fui desarrollando este conocimiento, posteriormente pues obviamente ya entrando a la parte académica donde ya se van afianzando, ¿no?, estas técnicas y conocimientos, y esencialmente es eso, o sea, mi vida prácticamente ha sido desde el arte y vinculada a la gestión, ¿no? O sea, soy un artista que gestiona, hemos generado muchos procesos importantes acá, y que han nacido en nuestro taller. Uno de ellos es muy reconocido, que nació en nuestro taller cuando estábamos solo dedicados al arte, que fue el Coiris en el asfalto. Ese nació ahí y después se convirtió en un gran evento, que ya tiene 30 años de validez y que pues, es, diría una expresión muy reconocida ya en el carnaval y en la ciudad, entre otros aspectos que nos han dado como esa identidad o esa forma de aportarle pues a nuestra región desde las. ¿Hubo algún momento, maestro Álvaro Reyes, en su vida que marcó su amor por el arte y la cultura? Sí, la verdad, eso está bonito este programa porque a uno le está pidiendo datos que no se han dicho. Por ejemplo, cuando yo tuve 7 años, yo sufrí una enfermedad terrible para la época y es que me dio la polio.
Es decir, no fui vacunado, hubo un descuido en esa época y me dio la polio, que es una parálisis. Y eso lo deja de por vida. Entonces, en esa edad se me paralizó todo el lado derecho, eh, pierna, brazo, todo. Y entonces tuvieron que retirarme de la escuela. Pues no podía asistir, no podía movilizarme. Y estando más de un año prácticamente encerrado en casa con la expectativa o la esperanza de curarme, de acuerdo a lo que mi mamá y mi padre pues buscaban, eh, me dediqué al arte con la otra mano. Con la mano que podía trabajar me dediqué al arte. Estando encerrado, entonces empecé a dibujar, a pintar incluso hasta a escribir. Y esa fue una sanación desde el arte hacia la vida misma, ¿no? Entonces, por eso yo diría que mi inicio en la cultura y en el arte fue prácticamente desde una terapia, desde una forma de enfrentar un problema de una enfermedad y curarme a mí mismo para después salir y con esa vitalidad ya a la sociedad. Por eso creo que en mí el arte inició siendo un sanador de mi propio cuerpo. ¿Cuál ha sido el mayor reto emocional que ha enfrentado en este cargo en la Dirección Administrativa de Cultura de Nariño? Bueno, siempre en la gestión de los espacios de la cultura, la parte emocional está presente siempre, porque si nos referimos al arte, siempre los sentimientos y las sensibilidades son diría yo, los espacios más comunes a los artistas, ¿no? Pero yo diría que de los hechos conmovedores, y lo voy a contar aquí con todo cariño, es que casi la mayoría sabe que yo estoy hace muchos años personificando un símbolo del carnaval que es el cusillo, ¿no? Vengo hace 20 años, lo he estado comentando. Pero lo que me ha sensibilizado, me ha tocado en este periodo que estoy en la Dirección Administrativa de Cultura, es que ese personaje que habita en mí me ha abierto las puertas y el corazón tanto del señor gobernador como lo de la ministra, porque los dos me han referido como Cusillo y eso me ha abierto la puerta, ¿no? De tanto el gobernador en un momento me ha dicho, oye, Cusillo, ese personaje me encanta. Entonces me acercó a él desde la parte sensible de él, porque si no lo miran como solo funcionario. Y así mismo ha sido con la ministra de Cultura. Ella ya ha dicho, hola, Cusillo, bienvenido a mi despacho. Entonces digo, oye, este personaje me abrió unas puertas para la gestión, más allá del proceso que llevo de salvaguardia del juego, de fortalecer los personajes icónicos del carnaval, es que personalmente esa sensibilidad del Cusillo me ha llevado a abrir, yo diría más que puertas, corazones. Y eso ha hecho y ha propiciado un espacio sensible. Y eso sirve, porque sirve pues para que los proyectos avancen, para que haya más, una mirada como más cariñosa hacia el espacio cultural. Y pues se ha logrado con ese personaje, por eso lo cuento. Y como usted me lo dijo, Jaime, en la pregunta, pues eso es lo que me ha tocado y he reconocido y lo he comentado. Y con mi familia les digo, mire, este personaje me ha abierto estas opciones que nunca creí que las podía tener. ¿Qué culturas o expresiones cree que aún no han tenido el reconocimiento que merecen? No, realmente creo que hay muchas expresiones que aún están casi que en el olvido y esa es una responsabilidad nuestra. O sea, visibilizar, fomentar, ¿no? Difundir, promover, eh, sin entrar a trastocar los contenidos de la cultura en sí misma. Pero, por ejemplo, eh, durante mucho tiempo la cultura campesina como tal estaba casi en el olvido, ¿no? O sea, el campesino que es el que nos provee el alimento, pero también tiene su esencia artística y cultural, estaba un poco perdida. Un poco más énfasis se tenía hacia lo indígena, porque la ley misma ah, eh, respalda mucho el proyecto de estas comunidades vulnerables como los indígenas, pero mucho tiempo un poco invisibilizado los campesinos. Entonces, una cultura campesina que resurge, que le da identidades a nuestra fiesta, por ejemplo, que es una música, que es una forma de ser, una forma de comer, de preparar alimentos, etc. Diría que es espacio que ha venido reivindicándose poco a poco, ¿no? Creo que hay expresiones
escondidas en los territorios del Pacífico, que a medida de que hemos desarrollado con ellos, con la gestión de ellos, festivales importantes como de oralidad, como de currulao, como de marimba, y estas expresiones han sacado a flote muchos procesos potentes que antes no se estaban mirando, ¿no? Igualmente pasa en los temas indígenas, ¿no? Donde, por ejemplo, unas celebraciones rituales como Inti Raymi y otras, ¿no? Muy cargadas de la esencia de lo que son estas comunidades, vienen floreciendo, vienen siendo más simbólicas y corresponden ya no solo a ellos, sino también incluso en los planes de acción de estas entidades ya los ubicamos como escenarios de obligatorio respaldo y fomento, ¿no? Entonces creo que en estas expresiones, sobre todo de poblaciones vulnerables, es donde más creemos que aún hace falta trabajo y visión. Maestro Álvaro Reyes, ¿cuál es su sueño más grande en cuanto a la cultura en el departamento de Nariño? Bueno, yo creo que la cultura viva, comunitaria, como es un proyecto que anda en toda Latinoamérica, ella tiene una dinámica propia y está viva por las propias comunidades. Pero yo creería que para mí mi sueño es los escenarios. Es que tenemos muy pocos escenarios. Es decir, hay mucha creatividad, mucha fuerza y hay mucho que mostrar, pero tenemos pocos escenarios. Nosotros necesitamos tener un gran recinto en la ciudad de Pasto, que sea el gran recinto de la cultura, con gran capacidad de público, con escenarios adecuados para el teatro, para la música, para la danza, para la pintura, ¿no? Para la literatura. Un gran escenario no lo tenemos. Por eso no tenemos esa posibilidad de hacer grandes eventos. Nos remitimos a espacios que tenemos muy limitados. Por ejemplo, tenemos un teatro imperial muy bonito, pero no le caben más de 400 personas. Entonces ya nos queda muy pequeño. Y si vamos a buscar un lugar más grande, pues no, ¿no? Entonces yo diría, escenarios para la cultura es mi sueño, que haya grandes escenarios para la cultura. Ahora mismo estamos aquí iniciando el montaje de este espacio que será la biblioteca departamental. Sueño muy realizable ahí en la mira es que esta biblioteca realmente comience a funcionar y sea el escenario de la literatura, de la oralidad y de la cultura, en un espacio en donde Nariño también es fuerte, referente en cuanto a este saber artístico, ¿no? Entonces, yo le resumo en eso. Sé que la cultura está moviéndose, pero necesitamos muchos más espacios y escenarios que puedan ser los canales para que hagamos formación de públicos, para que la gente pueda disfrutar. Maestro Álvaro, ¿qué legado le gustaría dejar en este cargo? Yo sé que lo administrativo es complejo, ¿no? Porque a veces lo que la gente recuerda es una infraestructura. Por eso hablé de los espacios. Y es difícil. Yo cuando fui secretario de Cultura hace rato aquí en Pasto, dejamos un legado que fue el Centro Cultural Pandiaco, ¿no? Y el Museo. Actualmente nosotros hablamos de la biblioteca como un escenario que va a quedar. A mí me gustaría, ojalá alcancemos a dejarle un espacio para la banda sinfónica de que tenga un lugar propio. No lo tiene. Y la banda, que es un referente patrimonial nuestro, departamental, anda en espacios no adecuados, no es técnico. Entonces, que le podamos dejar a la banda un espacio propio de su desarrollo artístico, de presentaciones, de referente de lo que es la música en Nariño, eso sería uno. Ese es un espacio físico, como digo, por eso hablé siempre de los espacios físicos de antes, que es lo que nos hace falta. Y lo otro es, el otro legado es el que desde la gestión y con la sensibilización lo podamos instalar en las políticas públicas. Un legado importante sería, por ejemplo, que esta convocatoria que hacemos de estímulos quede como ordenanza. Esa es un reto, o sea, que quede asegurada hacia el futuro, porque no está asegurado este espacio de participación y de presupuesto asegurado, que es mediante una convocatoria, porque tenemos recursos de Santilla Procultura, que esos recursos y otros propios se destinen en una asignación anual ya
reglamentada y legalizada por la Asamblea y que tengamos una convocatoria. En ese sentido, sería un legado que creo que debemos gestionarlo y ojalá lo logremos en este. Maestro Álvaro, ¿cómo le gustaría que lo recuerden? A mí me gustaría que me recuerden como soy, o sea, que soy una persona muy sencilla, que no se me suben los cargos, sino que a veces estamos supremamente ocupados y no podemos multiplicarnos tanto como quisiera. Pero a mí me gustaría que a mí me recuerden como un ser de la cultura popular, un ser que viene desde el campo, que mi mamá fue campesina, hasta creo que paisana de ustedes porque procede de Huachucal, ¿no? Entonces sé que por allá es los orígenes, entonces que me recuerden como un hombre de la base, del pueblo, que trabaja la cultura y la vida misma, y que, y que me recuerden como una persona alegre, por eso habita un personaje de fiesta. Me recuerden que eso, que lo que buscamos es el mejor vivir para la comunidad. Me recuerden desde ahí. Eso creo que eso es sencillo, un corazón abierto, entregado, un mensaje de vivir en paz y un camino para eso, que es la mejor herramienta, que es hacer cultura. Creo que con eso yo me quedaría. Maestro Álvaro, cuéntenos qué es el Cusillo y por qué le gusta interpretar este personaje. Bueno, el cusillo esencialmente es, no es como ahora hay un lenguaje que les llaman los tedians, ¿no? Que son unas personas que creen que son animales, ¿no? Y entonces hacen, es una nueva forma, ¿no? Estos tiempos traen nuevas formas. Pero esto no es así, o sea, el cusillo representa un personaje que es el mono, ¿no? En otras comunidades como Bonuco también es el oso, pero son deidades de animales que vienen de referentes ancestrales. Por ejemplo, la cultura de los pastos simboliza en el mono una fuerza, una vitalidad, una fertilidad, y por eso está representado en petroglifos, en cerámica, en muchos elementos que dejaron como vestigio. Pero es un personaje de la fiesta, porque es un ser alegre, ¿no? Entonces, en los comienzos del carnaval, cuando empezaron a gestarse los desfiles, empezó a aparecer el personaje como un dinamizador de la alegría, como un espantador de los miedos, ¿no? Algo así. Entonces, es colocarse la máscara, porque el carnaval es una máscara, es decir, dejar de ser yo y pasar a ser otro yo, ese yo alegre, ese yo sin nombre, ¿no? Porque cuando ya es Cusillo no es Álvaro Reyes, sino es Cusillo. Es, abandona ese estado social y se convierte en un personaje que promueve y difunde la alegría. Y la alegría en el carnaval es el juego, por eso nuestro carnaval tiene el título de Negros y Blancos. Este carnaval nació jugando negros y posterior jugando blancos. Después ya vinieron las expresiones artísticas. Entonces, el Cusillo lo que está llamando y reflexionando es, bueno, nosotros iniciamos en un juego que es lo más válido que el ser humano juegue, porque el juego es vida, porque cuando somos niños lo que más hacemos es jugar. Y cuando vamos siendo adultos, nos creemos muy adultos y ya no jugamos y perdemos la alegría y la conexión con la felicidad y la vida. Los niños siguen jugando y nos llaman la atención. Entonces, el Cusillo es un jugador de fiesta, un animador de la vida y la alegría. Y entonces no pretendemos ser ni representar un animal, sino pretendemos ser un personaje icónico que lleva unos elementos eh, muy tradicionales de la fiesta y se viste con unos, me gusta mucho por su humildad, porque se viste con costales. O sea, diría yo, son elementos muy naturales, muy de la tierra, muy de los campesinos, muy de los productos agrícolas, y en esa sencillez le transmite, pues, tal vez que cualquiera de nosotros puede ser uno. Sí, por eso yo solo habito uno, pero son cientos o miles. El que yo habito, pues ya es uno que lo llevo y creo que lo voy a llevar hasta que yo pueda, ¿no? Porque me alegra mucho a mí también. Y yo ya lo construyo en formas de arte, en diferentes maneras lo represento y sigo con ese mensaje. Entonces el cuchillo es un símbolo de la fiesta, un símbolo del carnaval, un ícono del juego y un ser representante del símbolo más importante de nuestra fiesta, que es los negros y que es los blancos. Y el cuchillo
lo dinamiza permanentemente en los recorridos que hay. Finalmente, maestro Álvaro Reyes, ¿qué significa Nariño en su corazón? Nariño es mi tierra, es el territorio de la diversidad, porque es tan maravilloso que quienes no lo han recorrido o solo conocen uno o dos municipios, les falta. Yo lo conozco porque por estos cargos que me han dado el honor de tenerlos, he ido tanto al Pacífico como he ido a la sierra, como he ido a los diferentes lugares. Entonces, tal vez el señor gobernador habla de los 5 mundos, es precisamente porque esa diversidad de territorios y de expresiones y de comunidades lo hace rico y maravilloso. Uno vive aquí en un ser, en un espacio que es como un paraíso, prácticamente. O sea, la naturaleza es prodigiosa. Encontramos todos los climas, encontramos toda la diversidad, encontramos la fauna, la flora. Es hermoso. Yo a Nariño lo recuerdo como mi casa, como mi hábitat. Cuando estoy fuera, lo añoro y creo que somos privilegiados de haber nacido en esta tierra tan linda y por eso reitero que para mí es un gran honor que un pedazo de mi vida yo pueda gestionar la cultura desde ese territorio que amamos. Maestro Álvaro Reyes, muchísimas gracias por concedernos estas notas culturales para toda Latinoamérica. Que a propósito reciban este abrazo fraternal para todos ustedes, porque nos transmiten los diferentes canales un abrazo cordial para allá Bolivia, para Perú, Ecuador, para Argentina, todos estos países que siempre nos están llevando el mensaje desde acá del departamento de Nariño. Maestro, muchísimas gracias, un abrazo cordial. Felicitaciones también a usted por este importante cargo que está dejando un precedente lo que usted está haciendo en favor de la cultura de nuestro departamento. A ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias. Les habló para ustedes su amigo de siempre, Jaime Aguirre Oliva, del Colegio Nacional de Periodistas de Colombia. Mil gracias.